El mensaje de hoy es un mensaje reflexivo. El mensaje tiene como tema: ¿qué no hizo para el Señor en el año que termina? Comience a pensar por un momento, ¿qué no hizo? Y posiblemente el enemigo nos lleve al punto de decir, no hizo falta. Lo que vamos a tratar es a limitarnos en dejar a un lado la parte devocional, la actitud reverente que corresponde a Dios. Y si por un momento, disculpe la frase, la oración, nos vemos acorralados, de buena gana digamos: Señor, tu Espíritu tiene razón al señalarme de que yo no fui efectivo, de que no hice lo que tenía que hacer. Razones, usted quizás las pueda enumerar, pero desde ya le digo, delante del Señor no habrá una tan sola justa, aunque parezca justa a nuestro parecer y a nuestra consideración, pero no tendrá validez delante de Dios. Le invito a que leamos un versículo inicialmente, y está en Eclesiastés 9:10. El escritor sagrado se dice que es Salomón, se le denomina también el predicador. Y el texto bíblico dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Note usted el llamado que hace Salomón inicialmente a quienes les escribió. Y por ser parte del canon de las Sagradas Escrituras, estas son palabras también dirigidas a nosotros. La oración, todo lo que te viniere a la mano para hacer, significa lo que estés en capacidad de hacer. Si usted se examina, si usted ve su cuerpo, ¿cómo se ve? ¿Impotente? ¿Mutilado? ¿No tiene manos? Levanten las manos los que tienen manos. Pataleen los que tienen pies. Griten los que tienen voz. ¿Estamos bien? ¿Tiene ojos? ¿Huele? Estamos bien, no nos hace falta nada, hermano. Así que nadie puede pensar y decir que no sirve para nada. Todos servimos para mucho, no para algo, para mucho. Si estas cosas las valoramos en el contexto del hacer en el mundo, para producir toda clase de bien para nuestras vidas, justo es que pensemos también en que Dios espera un hacer de nosotros en el reino de Dios.
No piense mucho entonces hacer algo en pro de la iglesia. No. Estamos en pro del reino de Dios. Porque usted que ha aceptado a Cristo, usted es un pueblo nuevo. Y usted está dentro de un nuevo sistema. Y ese sistema se llama el reino de Dios. Naturalmente, vivimos en un estado que se llama El Salvador y tenemos responsabilidades como ciudadanos. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Tenemos responsabilidades personales, familiares que debemos de atender. Pero nosotros sabemos, según San Pablo, que somos ciudadanos del cielo. Eso significa del reino de Dios. Entonces el reino de Dios espera su operatividad y mi operatividad, a fin de que el reino se expanda, a fin de que el reino sea de alcances extraordinarios. Y eso corresponde a los que hemos aceptado o reconocido al Señor como nuestro Salvador personal. Entonces, cualquier cosa que una persona pueda hacer, debe hacerlo con todas sus fuerzas, empleando todas sus energías, todas sus capacidades. En el Señor no podemos, hermanos, reducir lo que nosotros potencialmente podemos dar. Si en el mundo nos dicen, usted puede dar más, mire, usted tiene más capacidad para hacer. ¿Por qué se limita? Nos dicen en el mundo, usted va para más o está para más. Y nos llevan a entender eso y entonces somos personas propositivas. No nos han dicho lo que hay que hacer y ya lo estamos haciendo. Y lo que estamos buscando con ello es agradar al que nos empleó para ver si se fija. Y si se fija, a ver si nos mejora. Nos pone en una condición más favorable. No voy a omitir que a veces porque vemos a aquel que tiene una posición mejor, superior y con más oportunidades, nosotros vemos que es pasivo, que no opera mayor cosa, entonces uno dice, ni a los que les pagan más, hacen más, y yo me voy a estar, y usamos términos. Pero el punto es de que tratamos la manera de hacer mejor las cosas. Nos vemos y decimos, no, si yo puedo hacer más. Y lo hacemos. Entonces, en el campo del reino de Dios, también nosotros podemos hacer más. Los que ya tenemos ciertos años de edad, nos preocupamos cuando la gente joven tiene ya síntomas de viejo. Ellos se cansan rápido, hermano. Y los que somos viejos, cuando yo tenía la edad de él, yo era incansable, y yo iba aquí, iba allá y hacía, pero los jóvenes de hoy, y hasta he escuchado estas palabras decir, son unos aguados. Una noche de actividad. Al día siguiente no aparecen. Están cansados. Querido hermano, note usted y si lo analiza detenidamente el texto dice, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, el tiempo de operar es hoy y este tiempo es corto en comparación a la eternidad. Es corto, hermano.
Por más que digamos que ya llevamos muchos años de acuerdo a la eternidad, los días son cortos. Entonces, la razón de este consejo es que cuando llegue la muerte cesará toda oportunidad de trabajo y servicio. Después de la muerte, la persona no tiene energía o habilidad para trabajar porque allí no hay obra, allí no hay trabajo, allí no hay ciencia, allí no hay sabiduría. La persona cerró los ojos, se murió y todo lo que era común en la vida, eso ha cesado, eso ha dejado de ser o de hacerse. Ahora también es válido que consideremos que cuando se trata de operar en el reino de Dios y de servir al Señor, nosotros no podemos llegar al punto de la exageración, no podemos llegar al punto de decir que hemos hecho tanto. Hermanos, en el texto bíblico eso no sucede. El Señor Jesús dijo en San Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Parece que ni más ni menos. La cuota que el Señor nos puso a hacer es la parte que nos corresponde hacer. Ahora, en el reino de Dios hay gente que a Dios lo inspira tremendamente. Lo inspira al punto de ponerle otro y otro y otro y otro talento en sus manos, porque ve que es alguien que le encanta operar en el reino de Dios, servir a Dios. Pero también hay una frustración o hay una decepción en Dios cuando nos puso 3 talentos y no los estamos utilizando, empleando. Entonces viene Dios con dolor, con tristeza, nos quita uno, nos quita el otro y al final nos deja sin nada. Y comenzamos entonces a la murmuración, porque cuando ya nos vemos desposeídos, cuando ya nos vemos que no tenemos lo que teníamos y comenzamos a ver, es que aquí hay favoritos, es que aquí hay preferidos, es que en uno no se fijan, es que y el enemigo comienza a actuar de una manera terrible y nos lleva a la parte irracional. Entonces, si usted ha recibido de parte de Dios confianza para operar en el reino de Dios, opere. De lo contrario, el que da el talento lo va a quitar y se lo dará a aquel que opera. ¿Ha leído eso, verdad? Entonces, al final, para que nadie se jacte, dice, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Ahora, lo que no se hizo, hablando del año que termina o del tiempo que tenemos de vida, lo que no se hizo se considera como pecado de omisión. Santiago fue quien dijo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos de hacer. Si usted va a la palabra de Dios y tiene su lectura diaria y ahí va encontrando llamados de atención, llamados a actuar, llamados a operar, y usted no lo hace, simplemente leyó la escritura, le dio gracias a Dios porque tuvo la oportunidad de leer la escritura, pero la pregunta es, ¿dónde está la acción después de esa lectura o después de esa comprensión de la palabra de Dios? ¿Dónde está la acción? Volvemos a quedarnos en la misma condición o situación. Y Dios no nos dio la palabra solo para que seamos informados.
Dios nos dio la palabra para que aprendamos y hagamos lo que en ella está escrito. Porque al final el hacer nuestro es para gloria y alabanza de su nombre. Cada cosa que hagamos, sea magnífica o sea pequeña, es para la gloria de Dios. Y cuando decimos que es pequeña, no quiere decir insignificante, sino que tuvo que ver en parte por mi oportunidad o por mi capacidad. Porque no vamos a negar que en el cuerpo de Cristo hay tantas personas con extremadas capacidades. Yo no sé cómo es que usted en la empresa donde usted trabaja puede movilizar 20 personas y las tiene operando efectivamente de una manera extraordinaria, que al final del año le dan un reconocimiento porque usted fue un gestor competente. ¿Y por qué en la iglesia no opera? Porque aquí no le pagamos. Hermano, usted no le sirve al pastor. Usted le sirve al que le da la vida, y ese es suficiente pago. ¿Quién otro le va a dar la vida? No es suficiente pago la vida. La vida es maravillosa y proviene de Dios. Pero estoy hablándole a la gente del reino. Usted y yo hemos salido del mundo de las tinieblas al reino de Dios. Estamos enquistados en el reino de Dios. Entonces yo me pongo a pensar eso. ¿Cómo es que puede movilizar y cómo es que tiene seguidores donde usted llega, la gente inmediatamente se inquieta? ¿Y por qué en la iglesia no sucede lo mismo? No hemos llegado a entender que somos un cuerpo y que el cuerpo, así como el cuerpo humano tiene miembros en función, así somos todos en la iglesia. Hay un ejemplo clásico de la omisión, del pecado de omisión. Y es el caso del levita, del sacerdote, que vieron al que había sido asaltado y golpeado por los ladrones. Estaba golpeado y quizás hasta herido. Pasó el levita, lo asaltaron, está herido, pobrecito, salud. Pasó el sacerdote, ese es pecado de omisión. Pero vino un samaritano, tomó al herido, lo llevó a un lugar, le pidió al dueño del espacio que se lo cuidara y le dijo: le dejo tanto, cuídelo, y si al regreso todavía hay algo que pagar, yo se lo voy a pagar. Jesús le dice a la gente: ¿de quién fue prójimo? No del levita, no del sacerdote, fue del samaritano. Lo cuidó y lo atendió. Pecado de omisión y una acción maravillosa. Pero hay otro ejemplo de pecado de omisión, está en San Mateo 25, 31 al 40, y me gustaría que le demos lectura. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los cabritos, aquellos que fueron apartados por Cristo, son aquellos que vieron hombres o que vieron otros hambrientos y sedientos, pero no proporcionaron alimento ni agua. Son aquellos que vieron a otros en necesidad de vestido, que estaban enfermos en la cárcel, pero no hicieron nada para vestirlos y consolarlos. Estos son ejemplos de pecados de omisión. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos da de operar? Pero no lo hacemos. Omitimos. Y eso viene a ser una ofensa a la identidad del que nosotros representamos en el mundo. Porque usted y yo representamos a Cristo. Sabía que usted y yo representamos a Cristo. Y en algunos otros casos nos hacen ver el valor de que nos vean como Cristo. Yo veo en usted a Cristo, no sé si le han dicho alguna vez a ustedes. Porque lo opuesto es: yo veo a usted al diablo. Eso es lo opuesto. Pero qué extraordinario que alguien nos diga o le diga: yo a usted, en usted veo a Cristo. Vea que sería, o es fascinante, hermoso que nos lo digan. Lo otro sí es terrible. Al diablo se parece usted. Ay, no. Nosotros nos parecemos a Cristo, ¿verdad? Por último, en este caso, el apóstol Pablo ofrece un resumen que explica por qué deberíamos hacer lo que es correcto y abstenerse o abstenernos de pecados de omisión. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, todo aquello que usted ponga en acción a favor del reino de Dios, a favor de la causa de Cristo, recuerde esas palabras: vamos a segar en su tiempo. Hay cosecha para el día, hay cosecha para el mes, hay cosecha para el año, pero la principal cosecha de su esfuerzo y de nuestro esfuerzo nos espera en los cielos. Las cosas que corresponden al cielo, esas no encajan en la tierra. Dios va a mostrar como recompensa para nosotros en la tierra las que encajan en la tierra. Frijoles son los que encajan en la tierra, no en el cielo. Vestuario es el que encaja en la tierra, no en el cielo. Salud, no en el cielo. Aquellas cosas que son una necesidad aquí es para la tierra, y las que nos esperan en la gloria de Dios es para la eternidad. Entonces el Señor sabe distribuir la recompensa cuando nosotros operamos, actuamos en su nombre. Viene el cielo y dice: esto corresponde para el cielo. Y viene el cielo o el Señor y dice: esto corresponde para la tierra. Entonces Dios tiene dos formas de recompensar: lo que tiene que ver con la tierra y lo que tiene que ver con el cielo. Pecado de omisión.
Si en algún caso usted y yo tuvimos la gran oportunidad de operar, pospusimos y al final perdimos la voluntad, porque al ir posponiendo, algo de voluntad había, pero cuando eso se pospone, se nos olvida y la voluntad también desaparece y dejamos de hacer lo que hasta hoy me acuerdo que yo le dije a Dios que iba a hacer tal cosa. Hasta hoy me estoy acordando. Hermano, si usted se perdió la oportunidad de servir a Dios este año que termina, humíllese en su presencia y pídale perdón. Sí. Ahora, ¿qué no hizo para el Señor en el año que termina? ¿Omitió la parte fraternal con sus hermanos? Somos una comunidad de amor. Somos una comunidad de hermanos. Usted no puede terminar el año enojado con su hermano. Usted no puede terminar el año todavía refunfuñando contra el hermano. Somos una comunidad de amor. Recuerde que cuando usted habla de un hermano o habla en contra de la iglesia, está mordiendo el cuerpo de Cristo. Esté en esta congregación local o esté en otra congregación local, si usted dice que pertenece al cuerpo de Cristo, usted y yo somos llamados al amor fraternal. El salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, juntos. Y añade, en armonía. Y San Pablo dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como quien dice, esta honra que yo pensaba que es para mí, yo la cedo para usted, hermano, porque quien debe de ser honrado en esto es usted. Y no cruzarnos así de brazos y decir: eso era para mí. Yo no sé por qué en mí no se fijan, pero ahí van con el mismo. Prefiriéndoos los unos a los otros como superiores. Y había una iglesia, hermanos, que quisiera yo que fuéramos nosotros también. La iglesia tesalónica, capítulo 4, versículo 9, San Pablo dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, Pablo no tenía en este sentido problema, porque no, ustedes no hay que escribirles esto. Si por todas partes dicen que ustedes se aman, han aprendido a amar como Dios les ama. Yo no sé si usted desearía que de nosotros allá afuera así se opinara y dijera cómo se aman los hermanos del templo cristiano. ¿Verdad que sería extraordinario? ¿Verdad? Este mensaje no se lo estaría dando entonces. ¿Verdad? ¿Cómo se aman? Se cuidan, se protegen. No se ven ellos disputas por nada.
Cada pieza está en su respectivo lugar y espacio y sirven alegremente todos al Señor. ¿Omitió el respeto al pastor y a sus colaboradores? ¿Cuántas veces habló del pastor en mal? ¿Cuántas veces? Hermano, si alguien tiene una pregunta, hágala al pastor. Y no le mande mensajitos en Tigo ni en WhatsApp. No. También eso daña el cuerpo de Cristo, la falta de respeto al pastor. Si la persona no le cae bien, no le simpatiza, pero respete al pastor. ¿Omitió su servicio al que fue invitado dentro y fuera de la iglesia? ¿Recuerdan la campaña Cada uno gana uno? Yo como pastor he tratado de funcionar delante de ustedes, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, diciendo lo que Dios quiere que digamos. Y Él ama las almas y nos tiene a nosotros constituidos en el reino de Dios para multiplicarnos. Pasó el año y la gran mayoría no tuvo la satisfacción de ganar un alma. ¿Cómo puede usted esperar que una sociedad cambie, que una comunidad cambie, cuando el reino de Dios usted no ha buscado cómo establecerlo en ese corazón y en esa mente? No se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Usted es responsable del que ahora se está muriendo sin Cristo, más si es su vecino y más si es el que duerme a su lado. No fue tan noble para mí cuando me dijeron quitemos eso. ¿Algo más? ¿Recuerda la campaña de compasión? Vinimos con otra forma. La compasión. Para poder, hermanos, entender qué es compasión, tenemos que ponernos en los zapatos de Jesús, que al ver a la gente como ovejas sin pastor, el texto dice que tuvo compasión de ellas. Sí, nosotros estamos con las mismas voces del mundo común ante las crisis y las cosas que están pasándonos. El mismo lenguaje tenemos, al punto que tampoco la esperanza de una transformación y de algo diferente que venga o aparezca. ¿Y qué podemos esperar? Una sociedad corrupta, ¿qué podemos esperar? Y empezamos a tirarle a propios y a extraños. Sí, vamos a cumplir con nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos, pero usted y yo pertenecemos a otro reino. Y ese rey se llama Jesús. Vinimos entonces con eso, compasión. Recuerda también el llamado a formar parte de nuestra red celular. Pregunto en un momento, ¿cuántos hermanos escucharon la voz pastoral para formar? Y me dijeron 30. Y yo en mi corazón dije, qué vergüenza, Señor, dije yo.
Pero son omisiones, hermano. Y aquí no es tanto el escuchar o el hacerlo para agradar a quien les habla. No, 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 no. La razón de nuestro agradar se llama Jesús. Hermano, si es que el que nos sostiene, el que vela por nosotros, el que nos cuida, es Él. Y la meta de Jesús, según Hebreos, es llevar a muchos hijos a la gloria. Recuerdan aquel mensaje que les dije o les di, que Juan vio las multitudes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y yo les dije, ¿se ven en ese número? Y hoy les hago la pregunta, ¿a quién no ven en ese número? Ese es un número real que la Biblia nos enseña en proyección en el día del Señor. Y en ese número, decía el coro, estaba yo. Juan vio el número de los salvados y en ese número estaba yo. ¿Cuántos se ven en ese número? Pero hay dos aspectos importantes en los que quizás caímos en el pecado de omisión. Parte ya lo estoy mencionando, que es el evangelismo. Y el segundo, la consagración de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Omitió consagrar sus diezmos y ofrendas al alfolí de la iglesia? ¿Sabe usted que diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios? Este reino así se expande. ¿Y quiénes somos llamados a sostener el culto del Señor? Somos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo y somos nosotros los miembros de la iglesia local. Entonces, sépalo, diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios, en los que ocurren grandes cosas. Al cumplir con estos principios, revela su corazón y se pone en posición para recibir las bendiciones correspondientes a su obediencia en estas áreas. Sé que no voy a terminar mis notas, pero oiga esto. Hay hermanos que están enojados con Dios. Y están enojados con Dios. Porque no han tenido un buen año, están enojados con Dios. Ahora, ¿sabe usted que Dios se enoja también? Podríamos preguntarnos, ¿tenemos derecho nosotros de enojarnos con Dios? Es un error que nosotros nos enojemos con Dios. Ah, pastor, ¿y no cree también que Dios comete un error con enojarse con nosotros? Usted y yo nos enojamos sin razón, pero Dios se enoja con razón. Me habéis irritado, me habéis enojado. Ahora, tener un Dios enojado, hermano, ¿para qué? Y entonces comenzamos en nuestro enojo a decir un montón de cosas. Y como no se las podemos decir todas a Él, agarramos como pelón de hospicio a una persona, XY. Pero hermano, ¿por qué está enojado? Sí, es que mire, pastor, yo emprendí un negocio y no me funcionó.
Ah, de veras. Y Dios me dijo que lo hiciera. Él me dijo que no sé qué, que no es cuál. Y no funcionó. Si sabía que me iba a ir mal, ¿por qué lo permitió? Ahí está el enojo. Este año, pastor, ha sido el año más feo que he tenido. Enfermo de uno, enfermo de otro, y enfermo de otro, y enfermo de otro. Todos los ahorros que tenía se fueron en estos médicos mercantilistas y tirándole a los médicos. Enojados. En vez de enojarnos, veamos cuánta devoción hemos tenido para Él. Y parte de nuestra devoción es consagrar nuestros diezmos y ofrendas a Él. Todo el universo opera basado en ciclos. Cuando diezma y ofrenda entra en el ciclo de la libertad financiera que Dios intencionó para usted. Si usted y yo no diezmamos, no entramos al ciclo de la libertad financiera. Diezme de lo que recibe de parte de Dios. Pero si recibe y no diezma, se sale de ese ciclo. La razón principal de diezmar y ofrendar no es darle dinero a los ministerios para que continúen funcionando. Ese es el resultado. La razón principal de que usted diezme y ofrende es que participe activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adopta esta conciencia, su vida cambia. Es que, hermano, si Dios instituyó y estableció el sistema del diezmo y la ofrenda, Él no lo hizo de manera caprichosa, Él no lo hizo de manera injusta, Él no lo hizo pensando en quitarle a usted de su propiedad. No, Él lo hizo pensando en su bienestar, en nuestro bienestar. Es aquí en la tierra que necesitamos dinero. En el cielo no. Es aquí en la tierra que necesitamos las cosas. Y el texto sigue siendo válido con fuerza, probadme. Y yo os abriré las ventanas de los cielos. No le niegue a Dios lo que le corresponde, hermano. Y no lo haga pensando en que no lo hace porque no le alcanza. Y esa es la mayoría de los hermanos que no diezman, es porque no le alcanza. Ay, Señor, tú no pones cargas que no pueda uno llevar. Si eso no es carga, esa es una llave de oportunidad para que usted redima el 90 que le queda. Es un pecado de omisión. Que no se asome más en usted, se lo doy como consejo. ¿Y qué hacen con el dinero? Hermano, esto que tengo aquí en la mano cuesta dinero. Y yo le podría enumerar una serie de cosas que cuestan dinero. Y todo eso lo adquirimos de sus diezmos y ofrendas. Bien le gusta abrir el grifo del chorro ahí. Pues ese grifo que usted abre cuesta dinero. Y lo que sale cuesta dinero. A que paguen los que tienen. No, esa aritmética no es bíblica. No. Si un peso recibe, 10 le corresponde a Dios. Así como lo oye, 10 le corresponde a Dios. Y usted no funcione, Señor, te doy ahora los 10, pero que a la vuelta aparezca. No, así no funciona, hermano.
Porque Dios sabe que todavía usted tiene 90 y ese 90 se le puede prolongar y prolongar. ¿Cómo lo hace Él? Tiene formas. Pero que sé que hay momentos donde uno dice, Señor, no pensaba que ibas a aparecer con esto ahora. Tú conoces los tiempos y te glorificas, Señor. Yo no te estaba pasando factura. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Ya 10 meses. ¿Y cuándo? No. Deje eso en el tiempo de Dios. Y Dios no es injusto para olvidar nada de lo que hacemos para Él. Un 30% de ustedes no diezmaron. No le voy a decir que levanten la mano. Debería de decir. Pero no cambió con lo que se quedó. Usted no ha cambiado con lo que omitió darle a Dios. ¿O cambió? Peor está. No cambió, no mejoró la cosa. ¿Cómo no, pastor? Lo metí al banco y he ganado intereses. De veras. Pero hermano, esa es una pichichuela a lo que Dios corresponde cuando somos fieles. Jacob dijo, de todo lo que me diere. Y ahí es donde fallamos. Hermano, no damos de todo lo que Dios nos da. Ahí es donde fallamos. Apenas damos del salario que tenemos. Pero de aquello que Dios permitió que se acumulara y que después lo transfiere a nuestras manos, como que eso no hay que diezmarlo. Perdón lo que digo. ¿Recibió usted una herencia? ¿La ha diezmado? No, pastor, eso no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Si el texto dice todo lo que me diere. Concluyo esta semana. Me preguntó la secretaria, pastor, ¿va a atender consejería? No, le dije, fíjese que hoy no, estoy preparando unos mensajes, necesito concentrarme. Anoche fui allá, tarde allá a Usulután a predicar, gracias a Dios fui. Es que la hermana fulana quiere platicar, discúlpeme con ella, le digo, pero de repente me dice, fíjate que ella aquí está. Bueno, pásela pues. Y ella entró apenada y dice, disculpe, pastor, me dice. Pero fíjese que mi mamá vendió una casa que tenía y nos dio a mi hermano y a mí una cantidad. Y de la parte que a mí me dio, aquí quiero consagrar los diezmos al Señor. Para eso venía. Ojalá me busque usted también para eso. Y me dijo, preferí buscarlo a usted porque la cantidad es considerable y no la quise poner así. Gracias, hermana. Yo dije, Señor, está en tu cancha hoy. La actitud devocional de ella está hoy en tu cancha. Haz lo que tengas que hacer para ella. Haz lo que tenga que hacer para ella, porque ya está en tu cancha. Lo que usted tiene que le corresponde a Dios y lo tiene usted en su cancha,
no va a producir igual si lo pasa a la cancha del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Si el Señor nos da y más años, no olvide que ha puesto en nuestras manos una llave para abrir las ventanas de los cielos. Y tantas otras cosas que podríamos decir. Padre, gracias por este año. Oh, gracias. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos por no hacer lo que teníamos que haber hecho. Perdónanos, Señor. Has tenido de todos nosotros misericordia. Sé que te complace ser misericordioso. Pero hay una línea que es un límite, donde ya la misericordia no estará. Pues ayúdanos a entenderla, a abrazarla y hacer lo que tú pides que hagamos. Porque tú te diste para salvarnos. Nadie tiene la cantidad, tiene la suma para pagar su perdón, para pagar su salvación. Solo podía suceder eso a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Pero si nos das más días, meses o años, ayúdanos a ser distintos, ayúdanos a ser diferentes y ayúdanos a operar conforme las reglas, los dictámenes del reino de Dios. Como pastor, invoco tu perdón, tu misericordia, y pido que el bien y la misericordia tuya acompañe a mis hermanos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.